En esta cápsula aprenderás a diferenciar los votos. La clasificación es la siguiente. Boletas sobrantes. Votos para partido político. Votos para coalición. Votos para candidata o candidato independiente. Votos para candidatas o candidatos no registrados. Votos nulos. Revisemos ejemplos de cada uno para que puedas identificarlos mejor. Boletas sobrantes. Son boletas que no se usaron y que al cierre de la votación se cancelan con 2 rayas diagonales hechas con tinta, como se muestra en pantalla. Votos para partido político. Son los votos en los que la o el elector marcó en la boleta un recuadro con el emblema de un partido político. Por ejemplo, votos para coalición. Son los votos en los que se marcaron 2 o más recuadros de partidos que forman una coalición, es decir, se marcaron diferentes recuadros con el mismo nombre de la o el candidato. Votos para candidato o candidata independiente. Son los votos en los que se marcó el recuadro del nombre de alguna candidata independiente registrada o candidato independiente registrado para la elección. Votos para candidatas no registradas y candidatos no registrados. Son los votos en los que se escribió en la boleta algún nombre y apellido en el espacio correspondiente. Este apartado dice, si desea votar por un candidato o candidata no registrado, registrada, escriba en este recuadro el nombre completo. Votos nulos. Son los votos en los que no se puede determinar a favor de quién votó la o el ciudadano. Es decir, marcó en la boleta 2 o más recuadros sin que exista la coalición. Marcó toda la boleta. Depositó la boleta sin hacer ninguna marca. Toma en cuenta que puede ser que algunos partidos políticos no registren candidatos o candidatas de mayoría relativa en algunas elecciones, pero sí de representación proporcional. En esos casos, en las boletas aparecerá el emblema del partido político y en lugar del candidato, la leyenda «Voto válido para representación proporcional». ¿Qué tal? Simultáneo quiere decir hacer algo al mismo tiempo. En este sentido, la ley establece la obligación de que la clasificación y conteo de los votos de las elecciones locales y federales en la casilla única se realicen de manera simultánea. Lo anterior significa que esta tarea se debe llevar a cabo en 2 grupos, de forma paralela y al mismo tiempo. Un grupo integrado por la o el primer secretario, la o el primer escrutador, y la o el segundo escrutador para atender el conteo de votos de las elecciones federales, y el otro integrado por la o el segundo secretario y la o el tercer escrutador para las elecciones locales. La importancia de que la clasificación y conteo de votos se realice de manera simultánea radica en que de no hacerlo así se retrasarían innecesariamente las tareas de las y los funcionarios, la clausura de la casilla y el traslado de los paquetes electorales a los órganos electorales. Es importante recordar que en Nayarit y Baja California se realizarán únicamente elecciones federales, por lo que en estas entidades no habrá casilla única y solo se hará la clasificación y conteo de votos para la presidencia, senadurías y diputaciones federales. Una vez cerrada la votación y después de llenar y firmar el apartado de cierre de la votación de las actas de la jornada electoral de las elecciones federales y locales, la y el presidente, como máxima autoridad en la casilla, anuncia el paso a la etapa de clasificación y conteo de los votos. Da lectura a la parte posterior del cartel «El escrutinio y cómputo de los votos debe ser simultáneo», que indica el contenido de los artículos siguientes. Artículo 289, numerales 1 y 2 de la LEGIPE. Artículos 245 y 246 y en el anexo 8.1 del Reglamento de Elecciones. Artículo 7, párrafo 4 de la Ley General en materia de delitos electorales. Después, las y los funcionarios de casilla reacomodan el mobiliario para proceder de inmediato a clasificar y contar de manera simultánea los votos de las elecciones federales y locales. Durante los simulacros, las y los presidentes de casilla deberán analizar junto con la o el CAE el reacomodo del mobiliario y la ubicación de las representaciones partidistas y candidaturas independientes, de acuerdo con el espacio en que se instalará la casilla.
Existen varias opciones para el reacomodo del mobiliario. Revisemos puntualmente cada una. La primera opción del acomodo es la siguiente. En caso de que el espacio no sea adecuado para la distribución del mobiliario y la ubicación de las representaciones de los partidos y candidaturas independientes, podrán hacer una segunda fila como se muestra en pantalla. Una tercera opción de acomodo es posicionar las dos mesas disponibles para la clasificación y conteo de votos de forma paralela, cerca de las representaciones de partidos y candidaturas independientes, permitiendo el desplazamiento de las y los funcionarios de casilla, que se harán cargo de los conteos simultáneos, como se muestra en la imagen en pantalla. La cuarta alternativa presenta un acomodo de las mesas como la imagen en pantalla. En este caso es importante que entre ambas mesas exista una separación de al menos 40 centímetros entre una y otra, para asegurar que todas las actividades de los respectivos ámbitos se desarrollen de manera paralela e independiente, evitando la posibilidad de que se mezcle y confunda la documentación de elecciones distintas. En cualquiera de las opciones presentadas, los partidos políticos nacionales que solo tengan presente un representante podrán moverse en el espacio disponible para estar pendientes de los conteos simultáneos de ambas elecciones, pero se deberá cuidar que no se obstaculice la visibilidad del resto de las representaciones. Recuerda que para que las actividades de clasificación y conteo de los votos se lleven a cabo de forma simultánea, se formarán dos equipos, uno integrado por el primer secretario o secretaria y el primer y segundo escrutador o escrutadora para atender las elecciones federales, el otro por el segundo secretario o secretaria y el tercer escrutador o escrutadora para las elecciones locales. En esta cápsula conocerás cuáles son los pasos que se deben seguir para el conteo de las boletas sobrantes y las personas que votaron. Recuerda que para iniciar con el conteo y clasificación de los votos de forma simultánea es necesario formar dos equipos. El primer equipo debe estar integrado por el primer secretario o secretaria y el primer y segundo escrutador o escrutadora para atender las elecciones federales. El otro equipo debe integrarse por el segundo secretario o secretaria y el tercer escrutador o escrutadora para las elecciones locales. Con el fin de evitar errores en el llenado de las actas, cuando se termine de llenar los apartados de los cuadernillos, los secretarios o secretarias deben copiar los resultados en el acta de escrutinio y cómputo de cada elección. Muy bien, después de estos pequeños recordatorios, es momento de comenzar con el conteo de las boletas sobrantes y personas que votaron. Paso 1. Las secretarias o secretarios de casilla deben pegar en la portada de cada cuadernillo la etiqueta de identificación de casilla, sección, tipo y número, o copiar los datos de su nombramiento. Es importante aclarar que en Nayarit y Baja California solo estará un secretario o secretaria, ya que únicamente habrá elecciones federales. Es recomendable que las y los secretarios lean en voz alta las indicaciones del cuadernillo. Paso 2. El primer secretario o secretaria realizará el proceso de cancelación de boletas sobrantes de las elecciones federales y la o el segundo secretario de las locales. Para ambos casos se debe cancelar con 2 rayas diagonales hechas con tinta y sin desprenderlas de los blocks. Todas las boletas de las elecciones, tanto federales como locales, que no se usaron, se cuentan 2 veces y se anota el resultado en los cuadernillos, en el apartado de boletas sobrantes. Si el resultado de los primeros 2 conteos es igual, se anota la cantidad en el número 4 del mismo apartado. De no coincidir, es necesario contar las veces que sean necesarias hasta obtener la cantidad correcta de boletas canceladas. Continuemos con el paso 3. Él o la primera escrutadora deberá realizar 2 veces el conteo en la lista nominal, la cantidad de ciudadanos y ciudadanas que acudieron a votar, con el siguiente procedimiento. Comienza contando en la lista nominal el número de marcas Votó 2018. En este punto, debe contar las marcas Votó 2018 de la primera página de la lista nominal y anotar la cantidad en el recuadro de la parte inferior. Es necesario volver a contar para confirmar que contó bien y hacer lo mismo con las demás páginas. Se debe hacer un segundo conteo y anotar el total en el apartado Resultado segundo conteo. Si ambos conteos dan el mismo resultado, las y los secretarios la anotan en el recuadro A del apartado Personas que votaron en la lista nominal.
Si los recuadros no son iguales, se deben realizar los conteos necesarios hasta que el resultado sea el mismo. Si se recibió una lista adicional, el primer escrutador o escrutadora deberá contar el total de marcas votó 2018 y le dice el resultado a las y los secretarios, para que lo anoten en el recuadro B de la primera columna del cuadernillo. En caso contrario, anotar 000. En el paso 4, los o las secretarias suman la cantidad del recuadro A más la cantidad del recuadro B y escriben el resultado en el recuadro C. Este paso se realiza con cada elección. Paso 5. El primero o primera escrutadora cuenta en la relación de los representantes de los partidos políticos y de las candidaturas independientes el número de representantes que tienen la marca votó 2018 y le dice el resultado a los secretarios o secretarias para que lo anoten en el recuadro D. Paso 6. Las o los secretarios realizan la suma de los recuadros C y D y anotan el resultado en el apartado total de personas que votaron, más representantes de los partidos políticos y de candidaturas independientes que votaron en la casilla y que no se incluyen en la lista nominal. Recuadro E. El paso 7 está a cargo de quien preside la casilla. Abrir la urna para Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos. Sacar los votos y mostrar a quienes están presentes que la urna está vacía. De inmediato realiza el mismo procedimiento con la primer urna de la elección local, mientras los equipos comienzan con la clasificación y conteo de los votos de esas elecciones. En esta cápsula se explica el proceso para contar los votos de las elecciones federales, especialmente las de presidencia. Una vez que la o el presidente de casilla sacó todos los votos de la urna de elección de presidencia y mostró que ésta se encuentra vacía, el segundo escrutador o escrutadora deberá separar los votos de presidencia de aquellos que no lo son, agrupándolos en dos categorías. Votos de presidencia, que son las boletas de color café. Votos de otras elecciones, que son las boletas de colores diferentes. Los votos que sean para elegir otros cargos se entregan a quien preside la casilla, quien anuncia en voz alta que se encuentran votos de otra elección, señalando a qué elección corresponden. Separa estos votos con un clip, los introduce en una bolsa que coloca encima de la urna de la elección que corresponda. Por ejemplo, si encuentra votos de diputaciones federales, los separa con un clip, los introduce en una bolsa y los coloca encima de la urna para diputaciones federales. Así debe reintegrar todos los votos que no correspondan a elecciones de presidencia. Para realizar el conteo y clasificación de votos de presidencia se deben seguir estos pasos. Paso 1. Quien preside la casilla coloca sobre la mesa la guía de apoyo para la clasificación de los votos de la elección de presidencia. Con la ayuda del segundo escrutador o escrutadora, separa los votos de presidencia, agrupándolos de la siguiente forma. Votos para cada partido político. Votos para cada coalición. Votos para cada candidato o candidata independiente. Votos para candidatas y candidatos no registrados. Votos nulos. Paso 2. Después de agrupar los votos, se debe contar los votos para cada partido político. El segundo escrutador o escrutadora anotará en el recuadro de la guía de apoyo, junto al nombre de cada partido político, los votos obtenidos por cada uno. Contar los votos para cada coalición. El segundo escrutador o escrutadora anotará en la guía de apoyo junto a cada coalición los votos obtenidos por cada una. Contar los votos para cada candidato o candidata independiente. La o el segundo escrutador anota en el recuadro de la guía de apoyo, junto al nombre, los votos obtenidos. Contar los votos para candidatas y candidatos no registrados. La o el segundo escrutador anotará junto al recuadro de la guía de apoyo los votos obtenidos. Paso 3. Se cuentan los votos nulos y la o el segundo escrutador anota la cantidad en el recuadro correspondiente en la guía de apoyo. Paso 4. Una vez que se termine de clasificar y contar los votos, la primera secretaria o secretario copia de la guía de apoyo los resultados en la columna 1 del cuadernillo. Recuerda que si un partido político, coalición, candidato o candidata independiente, candidata o candidato no registrado, no recibió ningún voto, se escribe 000. Paso 5. La primera secretaria o secretario suma todos los votos para cada partido político, más los votos para cada coalición, más los votos para candidatos y candidatas independientes,
más los votos para candidatas y candidatos no registrados, más los votos nulos, y escribe el total en el cuadernillo. Paso 6. Posteriormente vuelve a sumar todos los datos de la columna 1 de la elección de presidencia y escribe el total en el cuadernillo. Paso 7. Revisa si los resultados de las sumas anteriores son iguales. En este caso, anota la cantidad en el cuadernillo. Si los resultados de las sumas no son iguales, vuelve a contar hasta obtener la cantidad correcta. Paso 8. Después de que el primer secretario o secretaria termina de llenar la columna 1 del cuadernillo, este apartado se debe firmar. La o el CAE puede solicitar la autorización de la o el presidente para transmitir los resultados anotados en la columna 1. Paso 9. Posteriormente, quien preside abre la urna de senadurías, la vacía y muestra que quedó sin votos. Paso 10. Las y los escrutadores separan los votos de senadurías de aquellos que no lo son y los agrupan en dos categorías. Votos de senadurías, que son las boletas de color gris. Votos de otras elecciones, que son boletas de colores diferentes. Los votos que se saquen de la urna de senadurías y no pertenezcan a esta elección deben entregarse a la o el presidente, quien lo anuncia, lo separa con un clip e introduce en una bolsa, que deberá ser colocada encima de la urna correspondiente. Por ejemplo, los votos que correspondan a la elección de presidencia se deben separar con un clip, introducirlos en una bolsa y colocarlos encima de la urna de esa elección. Con la ayuda de la guía de apoyo se clasifican los votos de senadurías y se llena la columna 1 de la elección. Al finalizar, se deben realizar las mismas actividades para clasificar y contar los votos de la elección de diputaciones federales. Después de llenar la columna 1 en el cuadernillo de las 3 elecciones federales, se inicia con la clasificación y conteo de votos de presidencia sacados de otras urnas, siguiendo los pasos que describo a continuación. Paso 1. Quien preside la casilla entrega la bolsa con los votos de la elección de presidencia sacados de otras urnas y pide a las y los escrutadores del equipo de conteo para elección de presidencia que clasifiquen y cuenten los votos. En el caso de casilla única, se realizan las mismas actividades con la primera elección local. Paso 2. Las y los escrutadores clasifican y cuentan los votos por partido político, candidato o candidata independiente, candidatas y candidatos no registrados y votos nulos sacados de otras urnas. Paso 3. El primer secretario o secretaria anota en la columna 2 de la elección a presidencia el total de votos correspondientes a cada partido político, candidato o candidata y los votos nulos. No lo olvides, en caso de que no se encuentren votos para algún partido político, candidato o candidata, se escribe 000. Después, suma todos los votos anotados en la columna 2 y escribe el resultado al final de la columna. Posteriormente, suma los votos registrados en la columna 1 más los de la columna 2 y anota el resultado en la columna 3. En caso de que no se encuentren votos de la elección de presidencia en otra urna, las columnas 2 y 3 se cancelan con 2 líneas diagonales, como se muestra en pantalla. Paso 4. La o el primer secretario marca sí en caso de que los números anotados en el recuadro E y F sean iguales, y no en caso de que sean diferentes. Paso 5. Quien preside la casilla entrega a la o el primero y segundo escrutador la bolsa con los votos de la elección de senadurías sacados de otras urnas, para que los clasifiquen y cuenten siguiendo los mismos pasos para los votos de presidencia sacados de otras urnas. Después se realizan las mismas actividades con los votos sacados de otras urnas de diputaciones federales. Por último, escribe su nombre y el de quien preside la casilla y firman en la sección correspondiente. De manera simultánea se clasifican y cuentan los votos de las elecciones locales. Recuerda que en Nayarit y Baja California solo habrá elecciones federales. Una vez que se llenaron las columnas 1, 2 y 3, las y los representantes de partido político y candidato o candidata independiente pueden verificar la exactitud de los datos anotados.
A continuación te mostraré paso a paso cómo llenar las actas de escrutinio y cómputo. Cuando se terminen de llenar las columnas de todas las elecciones y se firme la última hoja de los cuadernillos para hacer operaciones, los resultados deben copiarse en las actas de escrutinio y cómputo, tanto para las elecciones federales como para las locales. Mucho cuidado, este paso es crucial en el proceso. Presta mucha atención en copiar muy bien los datos de los cuadernillos en las actas. De no hacerlo, los errores podrían ocasionar impugnaciones de las representaciones de partidos políticos y candidaturas independientes. Para llenar el acta de escrutinio y cómputo de la elección para la presidencia, se siguen estos pasos. Paso 1. La o el primer secretario llena el número 1, denominado datos de la casilla. Recuerda que se puede copiar del cuadernillo o del nombramiento. Paso 2. Posteriormente, copia los resultados anotados en la columna de la elección de presidencia del cuadernillo para hacer operaciones de acuerdo con lo siguiente. Paso 3. En el número 10 marca si o no se presentaron incidentes. En su caso, los describe brevemente y anota el número de hojas de incidentes en las que se especificaron. En las hojas de incidentes se debe explicar de manera detallada lo que sucedió. No olvides que si se cometen errores pueden causar reclamos por parte de los partidos políticos y candidaturas independientes, dando como resultado la anulación de los votos de la casilla. Practica el llenado de actas en el cuaderno de ejercicios y asiste a los simulacros que organice tu CAE. Pregúntale todas las dudas que tengas. Acudirá a tu domicilio las veces que sean necesarias. Paso 4. La o el primer secretario escribe en el número 11 del acta de escrutinio y cómputo los nombres de las y los funcionarios de casilla. Solicita sus firmas junto a sus nombres y también firma. Recuerda que en Baja California y Nayarit la casilla se integra con 4 funcionarios. Paso 5. También la o el primer secretario escribe los nombres de las representaciones de los partidos políticos y candidaturas independientes presentes y le solicita que firmen. Pueden firmar bajo protesta y anotar los motivos al final del apartado. Por último, la o el primer secretario recibe sin discutir los escritos de protesta que las representaciones entreguen después del conteo de votos, y en el número 13 del acta anota el número de escritos que presenta cada partido político o candidatura independiente. Si no se presentan escritos de protesta, escribe 0.